Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de una visión sociológica. Y bueno, en la temática de hoy vamos a hacer una reflexión sobre el optimismo. Es decir, ¿es posible que seamos una sociedad demasiado optimista? ¿Es el optimismo un mecanismo de defensa del pensamiento, del propio pensamiento humano? Y bueno, ¿por qué hablo del optimismo, no? Hace mucho en realidad, depende de cómo lo miremos, hace unos meses, escribí un artículo que se llamaba La sociedad del optimismo. Y en este artículo de Sociología Inquieta, que podéis encontrar en Sociología Inquieta con este mismo título, La sociedad del optimismo, yo reflexionaba sobre cómo tengo la sensación, es un artículo de opinión, aunque esté desde un punto de vista filosófico, y ahora diré también de dónde saco la idea. Era una percepción mía, ¿no? De cómo existe una tendencia a pensar que en realidad todo se va a arreglar por su cauce y que todo siempre progresa hacia adelante, como si fuera una especie de mantra. Y creo que estamos equivocados. Creo que estamos en una tesitura social donde en muchos aspectos de la vida humana la situación, por lo menos a corto plazo, tiene pinta de que no va a mejorar. Y encontramos diferentes flancos abiertos, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí una noticia, la mostraba en The Economist, el periódico bastante famoso, y bueno, hablaba sobre los rangos, ¿no? Los rangos de democracia. Es decir, habían hecho un estudio donde valoraban los principales países con unos rangos, unas características más democráticas, es decir, que tenían una democracia más plena. Y no voy a entrar a España, por ejemplo, por curiosidad, ya que la mayoría de oyentes sois de ahí. Estaba en una posición bastante preocupante porque había pasado a ser una democracia defectuosa. En fin, no vamos a entrar ahora en detalles, pero ya sabemos todo lo que ha pasado últimamente en España con el secuestro del Poder Judicial por parte de la derecha, del Partido Popular, una gran cantidad de casos de abuso policial a través de la ley Mordaza, persecución de gente antifascista de manera clara a través de los juicios del Poder Judicial, unos medios de comunicación que han blanqueado la extrema derecha y que parece que le están poniendo una alfombra roja, ya no solo a la extrema derecha, sino también a ideologías o a discursos trumpistas como el de Isabel Díaz Ayuso, que todo apunta a que va a recibir todos los apoyos mediáticos y económicos para que pueda alzarse como una alternativa conservadora y muy ligada al alt-right, a la nueva derecha radical. Y bueno, al fin y al cabo, pues la democracia española es una democracia que sigue teniendo un trato bastante condescendiente con el franquismo, con la ultraderecha y no solo un trato condescendiente, sino de que además hay muchos indicios de que este tipo de ideología, una ideología histórica que evidentemente heredamos de la dictadura franquista, pues está insertada en nuestras instituciones, tanto políticas, sociales como jurídicas. Instituciones que, por otro lado, en teoría deberían ser democráticas. Y bueno, volviendo a la reflexión, este estudio de Economist, digamos, el nivel de democracia de los países, destapa una cosa
que es bastante preocupante, y es que hay una tendencia a volverse más reaccionario, más totalitario. Es decir, en general, que hay una tendencia a que en el mundo los gobiernos se están volviendo más reaccionarios, más autoritarios, o, en pocas palabras, que las dictaduras están aguantando el pulso a la democracia e incluso le están ganando terreno en muchas zonas. Es cierto que cabe decir que en Europa hay una especie de burbuja, ¿no? Porque aunque estamos muy azotados y la extrema derecha nos está rondando como un peligro muy claro, donde en países como Hungría o Polonia ya podemos hablar de que no son democracias, y en otros países como Francia o Italia la extrema derecha está avanzando a pasos agigantados, acorralando también la democracia. Quizá países como España o Alemania parece que resisten más, pero aún así la amenaza sigue ahí. Y así como en muchos otros países, en los parlamentos está entrando la extrema derecha, ¿no? Y bueno, pero como digo, digamos que Europa parece una burbuja en cuanto a ser bastante sólida, por lo menos las instituciones a nivel europeo. Ya no hablamos de las instituciones nacionales o digamos más locales o de comunidad autónoma, regionales en este caso, para entendernos. Parece que están resistiendo, ¿no? Y que, bueno, pues somos como, muy entre comillas, un paraíso de derechos, ¿no? Comparado con otros países o con otras zonas y continentes como pueden ser Asia, como pueden ser Latinoamérica o como pueden ser el propio Estados Unidos, el propio país estadounidense, el país por antonomasia de la democracia liberal, está totalmente en jaque por la extrema derecha de Donald Trump, que ni mucho menos su figura ha caído en el olvido, ni mucho menos, y su movimiento, la derecha alternativa, la alt-right, sigue estando con las puntas de lanza bien afiladas. Y bueno, es un panorama político bastante desolador, porque además esto se junta con una crisis, que es la crisis de la pandemia, con una crisis de desigualdad, porque ya han llegado los primeros informes sobre desigualdad mundial. Los informes a nivel mundial son muy difíciles de hacer, pero si buscáis se pueden encontrar. En concreto, vi hace poco un informe a nivel mundial que hablaba de la desigualdad. Creo que el dato era del año 2020. Y este informe anunciaba cómo era un informe del banco del banco, no sé si era del Banco Europeo o del banco o de algún banco estadounidense. No, creo que era del Banco Central Europeo. Y este informe, bueno, apuntaba cómo la desigualdad está aumentando a nivel global por primera vez desde el año 1990. O sea, desde la década de los 90 hasta la década de ahora, de los 2020, los años 20 del siglo XXI, la desigualdad no había aumentado a nivel global. Es decir, habíamos conseguido, muy entre comillas, porque hay países que la desigualdad no para de aumentar y no mejoran, pero habíamos conseguido a nivel global, a nivel planetario, que los índices de desigualdad fueran bajando progresivamente. Pero con la entrada de 2010 y todos los años de crisis subprime, que empiezan en 2007 en Estados Unidos, se expande en Europa en 2008, la desigualdad ha ido aumentando a nivel global también. También puede ser porque ha afectado a las sociedades quizá que la desigualdad pues es menor entre sus ciudadanos, como puede ser Europa, o países bueno, pues con democracias en teoría más consolidadas que en otros lugares. El caso, por ejemplo, de África es alarmante, ¿no? Los estados democráticos en África se cuentan con los dedos de las manos. Incluso las democracias de los países de allí son muy corruptas
y bueno, es que realmente no se pueden considerar democracias. En Latinoamérica nos encontramos digamos, con otro contexto sociopolítico muy diferente. Y bueno, vemos como hay de todo, ¿no? Hay unas democracias más consolidadas que en África y quizá también que en muchos países de Asia, pero es cierto que hay países que a través de, bueno, pues, los llamados narcoestados, la constante influencia estadounidense para hacerse control de los recursos y de la geopolítica de Latinoamérica, embargos de países que se han convertido en totalitarios, como pueden ser Cuba o Venezuela. Bueno, encontramos una tesitura diferente porque además América Latina es muy rica en movimientos sociales y hay países que han conseguido darle una vuelta de tuerca a su situación sociopolítica, pero aún así están en un contexto mucho más difícil que Europa a nivel político y social. Y luego Asia pues es la zona que menos controlo, pero aún así es una zona que también está sometida a los regímenes autoritarios. El país por antonomasia de la zona asiática, con respecto de Japón, eh, es China, evidentemente, la potencia mundial. Y bueno, es un régimen muy autoritario con censura de prensa, poca libertad política y bueno, en general es un régimen que se puede catalogar como una dictadura perfectamente, ni mucho menos es una democracia. Entonces, bueno, nos encontramos con que las dos potencias mundiales hoy en día que están en juego, que es Estados Unidos y China, pues son potencias que no son demócratas y que en realidad no desrespetan los derechos humanos ninguna de las dos. Pero nosotros seguimos siendo optimistas en cuanto a el devenir de la sociedad. Muchas veces yo creo que somos optimistas, ¿no? Vamos a las manifestaciones, no nos preocupan ciertas cosas que ahora entraré y creo que vamos a intentar hablar de qué podemos hacer sobre esto. Pero antes, por cierto, un paréntesis, el estudio que he nombrado antes de la desigualdad era del Banco Mundial. He dicho el Banco Europeo, me he equivocado. Era del Banco Mundial, el estudio sobre la desigualdad. Lo podéis buscar en internet. Y bueno, siguiendo con el tema. Existe también la problemática del medio ambiente, evidentemente, que para mí es la problemática más grave a nivel material, a nivel biofísico, que es la problemática del cambio climático, la degradación medioambiental, por la pérdida de ecosistemas, de biodiversidad, que además se ha demostrado ya con estudios que está relacionada con, aparte del aumento de acontecimientos meteorológicos o climáticos adversos o extremos, también por ejemplo con el aumento de probabilidades de sufrir pandemias, etcétera. En fin, el terreno en cuanto al reto climático es muy difícil y se nos presenta con que claro, esto se debería intentar atajar, entiendo, a través de unas sociedades cada vez más igualitarias y cada vez más democráticas y que lleguen a consensos que beneficien a todo el mundo. Y hoy en día parece que el reto climático, se está intentando desviar muchas veces y dos, si se acaba haciendo frente, puede dar paso a una sociedad que puede lindar con el ecofascismo. Porque si al fin y al cabo los regímenes como el chino o incluso me atrevería a decir el régimen estadounidense, porque es que Estados Unidos no para nada es una democracia como debería serla, aunque evidentemente creo que sí que tiene mucha más libertad individual y de derechos que China, en cierto modo. Pero sin embargo, pues bueno, a nivel geopolítico, pues deja mucho que desear. Y bueno, como os decía, nos vamos a encontrar con que las grandes potencias, los grandes países, los países que van a marcar la hoja de ruta del mundo y de la sociedad, van a ser países autoritarios. Y,
Y bueno, me preocupa, la verdad. Pero claro, estoy hablando de como de países, de problemas superglobales que a veces es difícil, ¿no? Visualizarse en ellos porque, claro, yo lo entiendo, o sea, es que lo entiendo, ¿vale? Muchas veces no, es difícil, ¿no? Percibir. Ya lo estamos haciendo con el cambio climático y la degradación medioambiental, pero es difícil, ¿no? A veces percibir esto. Pero yo a nombraros algo que yo percibo y que creo que es un error total. Y es que en los últimos años yo he visto, eh, tengo esa sensación, de que los discursos reaccionarios, es decir, la cultura discursiva, cuando hablo de cultura discursiva me refiero a los temas, la manera de pensar colectiva, digamos, a nivel de cosmovisiones, de ideas, ideología, he visto que se ha normalizado eh, los pensamientos reaccionarios de todo tipo. Ha aumentado muchísimo la normalización de los pensamientos reaccionarios a nivel misógino machista. Ha aumentado muchísimo la normalización de los pensamientos racistas. Ya no tanto a lo mejor de un racismo biológico que también, sino también de un racismo cultural, ¿no? De ver tu cultura como la única posible y de no entender la diversidad cultural o intentar ponerte en el lugar de personas que forman parte de otras culturas. Un discurso clasista increíble. O sea, el héroe de nuestra sociedad es un empresario que cotiza en bolsa, que es un vividor, que es un emprendedor. O sea, el héroe de nuestra sociedad es Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Es horrible. El héroe de nuestra sociedad es un sociópata. Yo creo que, bueno, tienen mucho más mérito las historias de vida de la gente trabajadora que trabaja 30 y 40 años para poder jubilarse, cotiza toda su vida y mantiene un sistema igualitario como pueden ser un sistema del estado del bienestar con una sanidad pública, una educación pública y se tira toda la vida remando a contracorriente. Que bueno, que alguien que al fin y al cabo, por mucho éxito que tenga y por mucho que se esfuerce y por me da igual las cualidades que tenga, acaba pisoteando a los demás por el simplemente el hecho de aumentar, de bueno, de acumular riqueza y poder y en general en muchas ocasiones cumplir deseos muy superficiales que se ponen por encima de incluso de la vida de la gente, ¿no? Eh, y claro, esto yo creo que no es es que no deberíamos ser optimistas. Deberíamos ir a todas las manifestaciones, deberíamos criticar cuando escuchamos un discurso machista y racista y clasista. Deberíamos criticar y denunciar constantemente el auge de la extrema derecha, la reproducción de los discursos de extrema derecha, etcétera. Y eso sí que lo podemos hacer a nivel individual, en nuestro entorno, porque yo sé que todos los que me estáis escuchando, seguro que tenéis amigos o compañeros de trabajo o familiares que votan a la extrema derecha o que han absorbido el discurso de la extrema derecha, que comparten sus bulos, que reproducen su ideología, que reproducen su cosmovisión. Y es el momento de, con respeto, evidentemente, hacérselo llegar, decir, oye, lo que está diciendo no está bien y te voy a explicar por qué. ¿No? Yo creo que entiendo que a veces es difícil pues debatir con esta gente, ¿vale? Pero alguien que ha adquirido esta ideología la ha adquirido, o sea, no es algo que no pueda cambiar, o sea, es a través de un proceso de socialización y de absorción de relatos y discursos, etcétera. Entonces, hay herramientas, ¿no? Hay periódicos, hay medios de comunicación alternativos o no alternativos, sino periódicos que son bastante, mucho más objetivos que, por ejemplo, Oki Diario, Estado de Alarma o
youtubers en general, influencers de la nueva alt-right española, que también los hay. Entonces, bueno, podemos ofrecerles, ¿no? De manera educada o también de manera estratégica, en el sentido de, mira, has leído este artículo, lee este artículo, es bastante interesante. Mm, Voy a citar medios, por ejemplo, El Salto Diario, Contexto, La Marea, el medio en el que colaboro yo, que es un medio muy humilde, pero que al fin y al cabo los artículos los hacemos científicos sociales. Los intentamos hacer con el máximo rigor y la máxima objetividad, que es al descubierto, se llama el medio. Existen muchos otros, público.es, periódicos como El Confidencial, que son bastante más conservadores. Incluso me atrevería a decir que periódicos como La Vanguardia u otros. Es decir, hay un tejido periodístico potente, ¿vale? Que intenta combatir, pues, o intenta ofrecer información más o menos objetiva. Pero, pero es nuestro deber, yo creo, también hacerlo llegar, ¿no? Y documentarse y intentar dotar a esta gente de herramientas para que no, para que vean la realidad como es, ¿vale? Porque realmente esta gente piensa que los problemas que les pasan es por culpa del feminismo, por culpa de los inmigrantes, o por culpa de la izquierda bolchevique o los comunistas, por culpa de ETA. Entonces, es como en la metáfora de la caverna de Platón, ¿no? Cuando alguien sale de la caverna es muy difícil, ¿no? Cuando vuelve a entrar intenta hacer ver a sus congéneres, a sus semejantes que no, que están cara a la pared y que no están viendo la realidad como es, pues él no le cree, lo tratan de loco. Pero bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso que debemos hacer, debemos intentar llegar a ese proceso de girar a la gente, de girar a la gente que está mirando a la pared y mostrarle la realidad tal y como es. Y por eso digo que vivimos en una sociedad del optimismo y que no tiene mucho sentido porque tengo la sensación de que a veces somos como fumadores que aunque nos dicen en el prospecto que fumar mata, seguimos fumando, ¿no? Y bueno, claro, cuando nos ha entrado cáncer, pues entonces ya es como que reaccionamos. Pero mientras, como disfrutamos fumando, pues lo seguimos haciendo. Tengo la sensación de que somos una sociedad hoy en día un poco anestesiada y que siempre pensamos bueno, ya pasará el vendaval. Y yo creo que esta vez, como no pongamos todos de nuestra parte, no va a pasar. No va a pasar porque el panorama político y el panorama medioambiental y el panorama social es un panorama que apunta a que van a haber problemáticas muy graves. Y depende de todos nosotros y nosotras, por lo menos, intentar afrontarlas desde un marco democrático. Ya no me atrevo a hablar de un marco anticapitalista porque lo veo utópico, aunque para mí personalmente sería lo ideal. Pero por lo menos desde un marco democrático en lo que no entren ideologías destructoras como la extrema derecha, que aunque se vista de modernidad últimamente, sigue siendo un discurso muy parecido al de los fascismos del siglo XX. Y bueno, esto es todo por hoy. Os recuerdo que podéis comprar el libro de Manual de un sociólogo insociable en Amazon. Os dejaré el enlace en la descripción del podcast. También os recuerdo que si os interesa el tema de esta reflexión sobre el optimismo, leáis el artículo de la Sociedad del Optimismo, que está en el blog de Sociología Inquieta. Y bueno, también os recuerdo que hay que denunciar y hay que intentar aportar nuestro grano de arena cuando escuchemos en nuestro círculo cercano discursos racistas, machistas, clasistas o discursos que están detrás de o sea, que se basan en un bulo o en desinformación. Así que nada, esto es todo por esta semana. Nos vemos en la próxima. Pasar buen viernes y
pasarán también un buen fin de semana.